Ya que me había pasado una manera de no tener que admitir, creo que me bajé cualquier cosa, menos lo que había que hacer para poder liberar la sala, y en configuración no se puede, porque como es el Meet de la facultad, hay comandos que no tenemos, así que no lo pude modificar eso. Pero creo que algo me bajé, ¿eh? Para algo sirve lo que me bajé, pero... Es una aplicación que la agregás al grupo de Meet y te tiene que aparecer en la puntita junto donde ves los participantes un botón que dice alternar admisión automática, y ahí te tiene que dejar en que la gente ingrese directamente sin que tengas que aceptarla. Pero puede ser que sea... Me bajé, sí. Me bajé exactamente eso, pero no encuentro esa... Wanda. Sí. Te quiero hacer una consulta. Decime. Porque para la semana próxima tenemos que definir la organización. Exacto. Yo estoy teniendo algunas dificultades con eso. Bien, espérame un segundito que ahí terminan de ingresar. Pensé que te habías solidarizado y me ibas a ayudar a poder hacer... que no tengo idea cómo ayudar. Pero me ilusioné, pensé que tenías la... Pero en el espíritu te estoy acompañando. En el espíritu me acompañás. Sí, sí, sí. Bueno. Necesitaría... ¿Te deja poner a alguien de coadministrador de la sala? No, porque es el... Sí. Bueno, habilítame y yo a medida que van llegando los voy aceptando. Pero se van a distraer ustedes, porque lo que te pasa es que el sonido te distrae lo que estás diciendo. No te voy a molestar a vos. No, vieron que es como que se abrieran la puerta, te irrumpe, claro. y con lo que cuesta ya en este momento y a hilar bien, es como que te sorprende. Viste que vieron que si la persona entra por segunda vez, ya no te pide nuevamente admisión. Es la primera vez que entra a la sala. Ya está, no se preocupen, no, porque es molesto, no quiero traspasarles el problema. Bueno, ahora sí, ya que somos bastantes y como se van a conectar Julia y Fátima a las 7, quiero que avancemos con lo que tenemos. Ahora sí, Martín, contame, ¿estabas? Sí, te estaba con este problema, contame. Sí. Sí, porque, o sea, no estoy mucho en contacto con organizaciones, yo trabajo de manera freelance, así que bien, como bastante afuera. Estaba pensando, bueno, yo voy a un club social a hacer natación. Digo, podría servir, pero no están como muy abiertos a la idea. Pero yo sí soy uno de los que recibe la comunicación del club. Bien. Digo, si se puede hacer como un trabajo desde, digamos, la recepción. Vamos a ordenar, así no confundimos por las dudas. ¿Vos sos el que me escribiste que no llegué a contestar en la semana? No. Ahora repaso los mails porque tuve una semana complicada y tenía un correo sin responder. Para la clase que viene, el ejercicio que tienen en el campus de mapeo de actores, que es muy simple, que ahora vamos a repasar los 3 tipos de mapeos que hay, puede ser sobre la entidad que fuere, y de hecho también puede ser, si ya lo tuvieran hecho por alguna otra dinámica de algún otro espacio y tuvieran hecho un mapa similar, lo podemos volver a usar, o un trabajo de indagación en el territorio que les sirva, es decir, no tienen que salir a buscar de cero porque, como yo les insisto, es solamente un ejercicio. Eso para la semana que viene, que vamos a compartir pantalla todos y nos van a ir mostrando cada uno y cada una que hicieron como ejercicio de mapeo. Eso es para la clase que viene, que insisto, puede ser algo que ya tuvieran hecho o una organización X o de su propio trabajo si es lo que tienen más a mano. Ahora, para el trabajo del cuatrimestre, ahí sí, entonces, entiendo que Martín se está refiriendo a eso, buscamos una organización en la que trabajar en conjunto, porque vamos a hacer esto que venimos viendo de realizar un diagnóstico y después poder hacer una planificación, ¿sí?, para mejorar, transformar, acentuar ciertos aspectos de la comunicación que seguramente encontremos que son problemáticos o que les falta cumplir con ciertos objetivos. Entonces, vuelvo, lo de la clase que viene puede ser o no la organización con la que vayan a trabajar finalmente. Si no, visto que es solamente un ejercicio, puede ser cualquier tipo de entidad. ¿Estamos? Estaba bueno que lo trajeran para la semana que viene cuál va a ser la organización, porque ya 2 semanas después
van a tener que cumplir con el primer ejercicio, que es cuando nos vamos a encontrar personalmente, es la primera entrega, y está bueno que en 2 semanas hicieran el primer paso de indagación, ¿sí? Que es lo que vamos a conversar el 1 de octubre cuando nos vemos personalmente. Martín, si no fuera, y ahora voy con Laura, si no fuera la opción de este club, no hay ningún tipo de entidad con o sin fines de lucro con la que vos, ya sea por trabajo o por vinculación personal, estuvieras conectado. Tendría que empezar a investigar un poco y, Bien. bueno, de paso aprovecho este espacio para pasar el aviso parroquial. Si alguien está en contacto con una organización y quiere a lo mejor hacer el trabajo en conjunto, yo me sumo encantado porque es una de las falencias que tengo ahora. Bueno, podés, si querés, contar en el chat, o si tienen ustedes un espacio de grupo de WhatsApp, por ejemplo, podés contar si hay alguna organización que a vos te gustara, así como en la primera clase surgió que había varios y varias con interés en organizaciones vinculadas a la salud. Digo, si hay algún ámbito de desempeño o alguna materia, algún tema que te convoque, podés compartirlo a ver si alguien más va por ahí. Y si no, simplemente quien esté buscando una pareja pedagógica, te puedo ofrecer, ¿sí? Dale. Y eso vale para el resto. Habíamos dicho por reglamento que hasta 2 personas podía hacer el trabajo. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Laura. Tengo una consulta media pava. Yo Dale. voy a hacer el trabajo con Jimena. Bien. Ya tenemos la organización. ¿El ejercicio Bien. también lo hacemos juntas? ¿El mapeo? No. A ver, van a hacerlo ya sobre la organización en sí misma, para adelantar, ¿no? Entonces, en ese caso sí. Okay. Pensé que por ahí no llegaban para la semana que viene y lo hacían con cualquier entidad más, más cercana. Esperen que no llego a leerles, si es para mí. Joaquín, ahora vamos a ver los 3 tipos de mapeo, pero tienen su imagen gráfica mayormente, salvo el último que vamos a ver, que puede presentarse como un cuadro. Pero sí, la idea es que se pueda mostrar de alguna manera plasmado esto en un cuadro o en un gráfico, así que sí, traigan algo que se pueda compartir, no tiene que ser con diseño profesional, pero con las herramientas básicas de un Office, sí que puedan mostrar el resultado de ese mapeo. Y ahí Ani le contestó, sí. Van a compartir pantalla, si son en parejas, o alguna de las 2. Exacto. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre el ejercicio. ¿Vieron que lo tienen en el campus, el ejercicio? Me voy a fijar. Sí, está visible en el campus. Sí, se llama consigna del 11 de septiembre. Exacto. ¿Alguna duda más sobre esto, sobre el trabajo de la clase que viene? ¿No? ¿Seguro? Sí, yo 1000, pero avancemos con la clase que capaz que ahí me sale. Bueno, ¿cómo no? Bien. ¿Alguno o alguna pudo chusmear los trabajos que les compartí, los tips que nos van a comentar hoy, las experiencias de Fátima y de Julia, que estaban en la carpeta? No estoy escrachando, yo para saber hasta dónde van a exponer ellas y hasta dónde les van a poder hacer preguntas a ustedes. Bueno, no se preocupen, ya las escucharemos. Bien. A mí me gusta este texto porque es un material de cátedra, es de una cátedra, como dice ahí, de La Plata, y son 3 personas que conocemos, que trabajan en la planificación de la comunicación, y como les decía, me gusta porque me parece que al ser un material de cátedra es muy gráfico y muy práctico, y muy clara las herramientas que nos presentan en torno al mapa de actores, por eso es que se las comparto en el campus. Hay algunas cuestiones más puntuales de cada uno de los tipos de mapeo que no son complicados, pero digo, si quieren los pueden volver a leer del texto, no voy, insisto, a cada una de las cualidades, pero se los quería presentar porque es una buena manera, es una buena herramienta, como dice el texto, para reconstruir de algún modo esa realidad que vamos a estudiar, ¿sí? Desde ya, esto creo que no hace falta plantearlo, lo recuerdo solo para aquellos que por ahí hace mucho tiempo que por ahí no están circulando por ámbitos académicos, porque fue así el devenir profesional. Desde ya que, como les digo, no realizamos develamientos, no encontramos
hallazgos, sino lo que vamos a hacer, y para eso son estas herramientas de mapeo, es ir a reconstruir desde nuestra perspectiva, junto con la de la organización desde la cual nos paremos, una cierta realidad, un cierto contexto en el cual ahora vamos a ver cómo es el entramado de relaciones, pero donde lo que queremos ver es cómo hay distintos actores que se vinculan unos con otros, ¿sí? Y en ese sentido me gustaba traer la definición de actor social, que ya la mencionamos la vez pasada, pero que acá vuelven a plantearla, digo, en el texto de Daniela Bruno también se retoma, desde otros campos dentro de la comunicación ya lo han padecido, a quienes no les gustó, lo han disfrutado, a quienes les gustan esos temas, hay una gran discusión sobre qué es un actor social, qué es un agente, qué es un sujeto social. Acá el debate no entra, ¿sí? No va por ahí el marco teórico que les estamos compartiendo, así que nos quedamos con esta definición. Digo que un actor social, entonces, es quien está en una situación de interacción con otros actores sociales y que van a tener una posición, una percepción, un interés determinado en esa interacción, ¿sí? Y ese actor social puede ser tanto un individuo como un colectivo, ¿sí? Acá, insisto, no entra todo el entramado de las discusiones vinculadas a otros paradigmas, ¿sí? Me refiero al materialismo histórico, hay un montón de concepciones que acá, digamos, que no se abordan. Directamente se toma al actor social como, insisto, aquel que está en interacción con otros y que a raíz de eso se reconstruyen en nuestro carácter analítico las vinculaciones, las percepciones, los intereses, la capacidad de incidencia en ese ámbito, ¿sí? Ahora vamos a ver qué herramientas nos dan cada uno de los mapeos. Pero vuelvo entonces, puede ser tanto en una perspectiva individual como colectiva. En esta deconstrucción, no, ahí me falló el inconsciente, en esta reconstrucción que hacemos del escenario para poder después incidir, ¿sí? Vamos a ver que en los distintos tipos de mapeo dice que cuanta más participación haya en esta construcción de más actores, va a ser una mejor herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Es cuanto más actores logramos anclar, incluir, relevar en nuestro mapeo, más claro vamos a tener el panorama, ¿sí? Y por lo tanto vamos a poder diseñar mejores estrategias para el desarrollo, sobre todo la organización en la cual nos estamos parando. Pero además, mayor legitimidad, van a tener, dice el texto, ¿no? Van a tener aquellas herramientas que luego implantemos, que diseñemos, que ejecutemos en nuestro plan de comunicación, porque saben que eso lo iremos viendo cuando nos metemos más en el tema de planificación, mayores consensos seguramente, aunque nunca está asegurado, va a haber en esa aplicación de la planificación. Vuelvo al ejemplo de Martín al principio. Si desde el comienzo yo sé que va a haber una resistencia, no solo de la organización, sino que seguramente eso, de la organización en la que yo me paro, ya es un temón, ¿no? Si yo voy a trabajar con una organización y esa organización es reticente a que yo haga el trabajo, ahí hay de entrada, ¿no? Un cortocircuito que va a ver cómo manejarlo. Pero a su vez, ¿sí? Si no hay legitimidad en lo que yo haga, en la capacidad que tenga después de relevar información y de hacer una planificación para la articulación con otros actores, va a ser muy difícil que Martín pueda hacer un diagnóstico y pueda hacer una planificación. ¿Se entiende? Porque hay una tensión desde el vamos. Va a ser difícil que te abran las puertas a plantearte con qué actores se están vinculando. Y si hay una tensión con esos actores, también va a ser muy difícil que se pueda ir incluyendo cada vez más voces en ese mapeo. Entonces, sabemos que siempre los consensos son muy complicados, pero también tenemos ciertas advertencias. Entonces, intentamos siempre que la organización en la que trabajemos esté de acuerdo, obviamente, en el trabajo que hacemos. Pero además, que nos vayan acompañando las organizaciones como actores sociales en esta primera herramienta que es el relevamiento, nos va asegurando también que luego la planificación sea más efectiva como diseño, pero además después para su implementación. Entonces, cuanto más, más actores incluyamos en el relevamiento, pero que además participen en el mismo relevamiento, no solamente que sepan que lo estamos realizando, se entiende que va a ir mejorando nuestra capacidad de gestión, ¿sí? Desde el momento cero, que ya lo vimos la vez pasada, va a ser el diagnóstico, con estas herramientas como la que estamos incluyendo hoy, hasta la planificación, ojalá que también ustedes puedan ejecutar, ¿no? Lo más deseable sería que puedan ejecutar la planificación que vayan a hacer, pero eso es otra etapa. Bien, entonces,
No me estoy olvidando del principio lo que les quería decir de nada. Bien, algunas cuestiones que me gustaba para tener en cuenta antes de arrancar el mapeo, cada uno de los mapeos, ¿no? Primero que el mapeo desde ya es el punto de partida, no, digo, por más que puede ser para ustedes un ejercicio para la vez que viene, en torno a la gestión de la comunicación de cada organización, es el punto de partida. Arrancamos desde ahí, arrancamos con ese mapa para ver cuál es la situación actual, sacamos una foto, digamos, va a ser estático en ese sentido, pero estamos intentando lograr un futuro, ¿no? Estamos logrando hacer una proyección. De hecho, estaría buenísimo que al terminar la cursada ustedes puedan plantear cuál es el mapa que encontraron primero en esa organización y con la planificación poder mostrar a qué mapa quisieran llegar. ¿Se entiende? Porque esa va a ser la articulación entre actores que ustedes van a promover con toda la planificación que realicen. Desde el punto de partida hacia, insisto, cuál sería el futuro más deseable. Y en el medio de la planificación, por supuesto, van a ser todas las acciones que ustedes van a diseñar para llegar a ese futuro que, insisto, lo pueden graficar con un mapa de llegada, ¿no? De hacia dónde quieren lograr el desarrollo de la comunicación. Bien. Luego, me parece importante también tener en cuenta que, aparte de ser un punto de partida, ¿no? El mapa y no de llegada, nosotros como analistas, nosotras como analistas, cuando hayan ciertas problemáticas, temáticas, conceptualizaciones que estén rondando a la organización, va a haber un abordaje que cada uno de ustedes va a llevar y que va a tener que consensuar con la organización que sea el que comparten. Por ejemplo, cuéntenme alguno o alguna, ya sea para el ejercicio de la clase que viene o porque ya va a trabajar con esa organización, un ejemplo de una entidad. Si no lo hacemos todo tan en abstracto y vamos a algo concreto. Cuéntenme algún tipo de entidad. Yo te ofrezco, si querés, para hacer. Dale. Un caso. Yo trabajo en la Dirección General de Sistemas del Ministerio Bien. de Salud de la Ciudad. Bien. Y implementamos todo lo que es la transformación digital. Bien. Con la historia clínica y demás. Bien. Entonces, cuando hice los mapas previos, siempre lo pensamos a la dirección como si fuera una organización en sí misma. Bien. Para poder analizar los actores que tenemos, tanto de nivel central, como puede ser la legal y técnica, por todo lo que tiene que ver la base de datos, registrar, la relación con la agencia de sistemas, que es quien nos provee el soporte para el desarrollo, y después todo lo que tiene que ver con los efectores, o sea, con los Bien. hospitales y centros de salud. Al interior de cada hospital identificamos el organigrama para saber quiénes son, como en el hospital lo que tienes que hay mucho cascadeo de la información y no puedes ir a hablar con un administrativo si primero no le comunicaste al director médico, al director administrativo, y después identificar no solamente quiénes son los actores en los que va a impactar, no sé, sistema de turnos, que son los administrativos que van a dar el turno, sino también al paciente o al ciudadano para notificarle que tiene ahora este sistema a partir del cual se le registran sus datos, y también a cuáles son los actores claves que por ahí no tienen un rol definido como jefe de administrativos, pero que te mueven a los administrativos. Nosotros le llamamos organigrama funcional, porque son actores que por ahí, si seguís la estructura, no llegamos a tenerlos mapeados, pero si vas a charlar con la gente te das cuenta que hay gente que tiene mucha más llegada. Entonces, te dije, la gente del hospital, tenemos a los administrativos, por supuesto que avisar a la parte médica, porque ahí tenés toda la dicotomía interna entre capa administrativa, capa equipos de salud, a las partes de nivel central, que son las que tienen que acordar cuál va a ser la estrategia para disponibilizar esos turnos. Y después, particularmente, lo que tiene la ciudad es que uno puede acceder a los turnos no solamente de manera presencial, sino también tenemos que hablar con todo el equipo que maneja el 147, que pertenece a otra área de gobierno, que es la Secretaría de Innovación, para trabajar cómo es el proceso de dar un turno y qué constancias consideraciones tiene que tener. Bien, te interrumpo acá para tampoco spoilear
tu trabajo de la semana que viene si vas a hacer el primer mapeo sobre esto. Sí. Por ejemplo, dentro de lo que está diciendo Jackie, podemos encontrar, vos me discutís si no estás de acuerdo, porque estoy hablando después de haberte escuchado unos minutitos nada más. Pero digo, puede haber una conceptualización de base o no en el marco de todo el relevamiento, vamos a tomarlo así, supongamos que vos todavía no lo hiciste, del relevamiento que está haciendo Jackie, es una conceptualización en torno a la accesibilidad, en términos de discapacidad, me refiero a la accesibilidad de los turnos, ¿sí?, para la atención médica. Esa conceptualización puede estar como puede no estar. Si esa conceptualización está, significa que todas las acciones que hagan de articulación con otros actores tiene que estar atravesada y tiene que tener como finalidad en sí misma, tienen que ser accesibles, tienen que promover la accesibilidad, todas las vinculaciones con otras áreas, pero además tiene que haber ya sea testeos, ya sea inclusión de organismos públicos vinculados a la accesibilidad o entidades privadas que promuevan la accesibilidad, tiene que haber una articulación. Que yo parto o no de ese concepto, me incluyo o no un montón de estrategias y un montón de actores. Que, insisto, si yo desecho, no los voy a tener en cuenta, pero si yo parto de esa concepción, no puedo no incluirlos. Entonces, no es solamente una acción de sacar una foto y ver qué vinculaciones hay, sino que en la materia y en la materialidad de lo que yo relevo, tengo que tener claro si incluyo o no ciertas conceptualizaciones. Insisto, en el caso de Jackie, puede que, ella va a relevar algo que puede no tener ella incidencia, si esta dimensión de la discapacidad es tomada en cuenta o no. Puede ella observarlo y que después su planificación entonces, estoy spoileando un posible mapeo a futuro, sea que hay que incluir también los actores vinculados a la accesibilidad en una planificación en comunicación. Pero ahí hay algo para que veamos si en torno a la organización vemos que puedo compartir una cierta conceptualización o si es lo que le falta a esa entidad y es eso lo que tengo que indagar a ver si se puede incluir. ¿Se entiende? Es parte del diagnóstico también. ¿Se entiende para dónde voy? Sobre las temáticas, sobre las articulaciones que se hacen, nosotros como analistas vamos a conversar con la entidad, justo, Jackie, si trabajás ahí, a veces sabemos que eso, lo de siempre, ya lo dije la vez pasada y la anterior, es un punto a favor y un punto en contra. Seguramente vas a tener mucho más información y datos que son más difíciles de percibir si venís de afuera de la organización y luego cada vez que quieras hacer un planteamiento de transformación, bueno, hay lugares que no son tan permeables al cambio y que eso puede ser un problema o no, esperemos que no, en el marco de tu desempeño laboral. Pero, insisto, nosotros tenemos que blanquear, que transparentar estas conceptualizaciones que puede mostrar que son propias de la temática en la cual se desempeña la organización, en el territorio, problemáticas del territorio que ahora vos estás hablando algo en torno a una organización estatal, otras veces cuando es en el territorio en sí mismo, hay temáticas que atraviesan, no sé, me refiero al medio ambiente sano, al hábitat, hay muchas en el territorio, aunque no sean tal vez el objetivo de esa organización, quedan atravesados, ¿sí? Como decía Martín antes, en un club social, por ahí hay ciertas cuestiones de trabajo social en el territorio, lo que sea, que van a estar atravesando y que tenemos que compartir el paradigma o no, y tiene que ser parte del diálogo mío con la organización. Bien, creo que eso no me había olvidado nada más. Bien. El punto de partida para poder hacer el primer tipo de mapas que nos plantea en el texto, el punto de partida, digo, para el mapeo de relaciones o de redes, ¿cuál creen ustedes que va a ser el punto de partida? Me refiero a la primera acción que voy a hacer cuando quiera relevar las relaciones que puede haber en torno a una organización. Lo primero que intuitivamente harían ustedes. Y ver qué actores son los interlocutores. Vamos de una. Irina dice cuáles son los interlocutores. Bien, ¿qué más? Consultar si la organización tiene un organigrama. Bien,
Primero lo del organigrama, en el caso sobre todo, bueno, también sucede en las sin fines de lucro, pero sirve mucho para entrar a una organización desde ya, tener un organigrama para ver cómo es la estructura y cómo vamos a trabajar sobre eso. Pero digo, lo primero que tenemos que hacer, por eso lo dije intuitivamente, es hacer un recorte espacio-temporal. Digo, tengo que entender qué es lo que voy a ver, cuándo y en dónde. Ahora después me fijo qué encuentro, pero como dijimos que los mapas son estáticos porque son fotos de un momento, no significa que querramos reproducir esa situación, pero desde ya la indagación va a partir, como hacemos siempre, de un recorte. Entonces, primero tenemos que ver qué vamos a trabajar, en dónde, ¿sí? Y después, como bien decían ustedes, nos sirve este insumo que puede ser un organigrama, pero después también tenemos que ver cuáles son los sujetos o los actores sociales, en términos, me refiero más colectivos, que van a estar incluidos en ese mapa, ¿sí? Entonces, cuando quiero ver relaciones, yo me paro en mi organización, pero ahí voy a tener una vista amplia. Quiero saber con qué otras entidades se vincula y cómo es esa vinculación. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Para poder ver desde ya cuáles son las relaciones más fuertes y más débiles, y luego vamos a identificar por qué sería importante, ¿no? Mejorar esas relaciones. No es porque sí, pero digo, primero ver con qué otras entidades hay relaciones fuertes o más débiles. ¿Con qué actores sería importante tener una relación estratégica? Y eso tiene mucho que ver con la temática de la organización en la cual estemos desarrollándonos, ¿sí? Desde ya. Y una vez que terminamos el diseño de este mapa, nos va a permitir ver de manera muy gráfica, que es para lo que sirven, si hay mapas o con zonas conflictivas, porque se va a visualizar claramente, o con zonas muy débiles, como les decía al principio, que a nosotros nos van a servir entonces como insumo. Ahí vamos, Irina, para poder orientar entonces nuestra planificación, ¿sí? En el texto lo tienen... No lo tengo acá a mano porque lo tengo impreso. Ahí está entrando Julia. Pero digo, en el texto lo tienen de manera muy gráfica, como un gráfico con flechas en las cuales uno agrega cuál es el código de las flechas y puede graficar entonces las debilidades, los obstáculos y las zonas a mejorar. Ahí está Fátima. Hola, Julia. Buenas. ¿Cómo va? Hola, Fátima, ¿estás por ahí? ¿Cómo están? ¿No se me ve? Sí, te vemos bien. Les voy a pedir un segundito, chicas, de paciencia, que estamos todavía viendo una cuestión de la clase, de los famosos mapas de actores, para la vez que viene. Bueno, este sería, no sé si se ve bien. Está en el texto, es la página 7 del texto, pero es un típico gráfico de relaciones, ¿sí? Con líneas punteadas, con... líneas rectas, etcétera, ¿sí? Que dice que es campaña Políticas Públicas para la Infancia de UNICEF. Irina, ¿qué querías contar o preguntar? No, ya está, ya me la doy por contestada, no te preocupes. ¿Seguro? O más adelante, sí, gracias. Bien, bueno. Luego está, ¿alguno pudo leer el texto como para dialogarlo un poquito más y hacerlo más dinámico? El texto en la parte en que explica lo que son los mapeos de territorios. ¿Alguno lo tiene a mano? Ahora se está usando muchísimo esto. ¿Vieron en alguna campaña o en algún grupo de incidencia lo que tiene que ver con, se le llama ahora cartografía social? ¿Alguno pudo ver algo? ¿O alguno está interesado? Porque hay bastante bibliografía nueva incluso. ¿Nadie? Bueno, en lo que tiene que ver con este tipo de mapeos territoriales, el punto de partida va a ser un mapa, propiamente dicho, un mapa geográfico, ¿no? Un mapa de un barrio, un mapa de una localidad, pero eso no va a ser nuestro punto de llegada que nos limite, sino simplemente va a ser la herramienta primordial, principal, que después puede sufrir algunas modificaciones en sus bordes, en sus límites. Por ejemplo, si trabajan con alguna comuna. Muchas veces pasa que cuando trabajamos con algún actor social en la Ciudad de Buenos Aires, hacemos un primer recorte que puede ser una comuna, pero después vamos a ver que se vincula con algún actor que tal vez está 2 cuadras cruzando la comuna, y no por eso
digo, cruzando a otra comuna, ¿no? Por eso lo dejamos de incluir, ¿sí? Pero el punto de partida, insisto, va a ser lo geográfico. ¿Cuál se imaginan ustedes entonces que va a ser el objetivo de este tipo de mapa? De las cartografías. Puede servir para trazar el recorrido de una población. Yo, perdón, soy repetitiva, Sí. lo traigo a lo que es mi situación. Dale. Nosotros cuando empezamos a hacer toda la identificación de personas, empezamos a hacer como el recorrido, y cuando armábamos el mapa de los pacientes que se atienden en la ciudad, podíamos ver cómo la línea del tren atravesaba a este mapa. Entonces, cómo la accesibilidad, no sé, de los que van al Elizalde, vienen muchos de zona sur porque es el hospital pediátrico más cercano, entonces te vas generando la población. Y también sirvió, por ejemplo, para desmitificar que todos los de la provincia se vienen a atender a los centros de la ciudad, porque nos permitía identificar bien cuáles eran los recorridos y qué pacientes acudían a su sector de referencia. No sé, la gente que vive en Almagro tiene como una población identificada a sus exactos de referencia, y cuáles venían desde otros sectores y por qué. Bueno, te acercas mucho más al Elizalde o al Gutiérrez porque son pediátricos y hay una consideración que ahí vas a encontrar mayor solución que por ahí en la salita propia del barrio. Eso a nosotros nos ayuda para identificar un poco cómo son las trayectorias de los pacientes. Bien, ¿nos puede servir? Dale, Martín, dale. Yo también creo que sirve para ver cómo los diferentes grupos se apropian de ese territorio, cómo lo utilizan. Como para poner quizás un ejemplo como muy micro, ¿no? Pero a lo mejor es pertinente, no estoy seguro. Pero, por ejemplo, yo vivo cerca de Plaza Irlanda. Sí. Si lo tomamos como un territorio, es interesante ver cómo hay diferentes grupos que se apropian de la plaza de diferentes maneras. Están los que pasean perros, que se apropian de una parte de la plaza que es el canil. Están los runners, están los que son los grupos de gimnasia, están los que van a merendar a la plaza a los bancos. Los jubilados. Los jubilados, ¿no? Digo, si lo tomáramos como un barrio, es como un ejemplo. Sí, el objetivo es ese, ver dónde están las fronteras reales, dónde están las fronteras simbólicas, dónde se puede trabajar, porque es construcción de percepciones en torno a, como decía Jackie, de ahí yo creo que lo podría usar, lo pensaría, más que por la circulación de transporte, eso podría servir en el caso de una organización de salud para saber si efectivamente las personas se atienden a un lado por el servicio médico, por la accesibilidad a los turnos, o porque hay otra cuestión en el orden de las percepciones que creen que van a ser atendidos mejor en un lugar que en otro. Digo, son elementos que me pueden servir, más allá, insisto, del recorrido real que hacen las personas para ir, me puede servir encontrar, bueno, si yo veo que en mi entidad vienen las personas de tal barrio, pero en ese barrio veo que hay otro centro de salud y que al consultarles tienen menos pacientes por día que reciben que el nuestro. Bueno, ¿cuál es el motivo en todo caso, ¿no? Que se construyó en torno a ese lugar que se diferencia del mío? Y si hubiera que hacer una distribución de pacientes, podría servir trabajar en torno a la percepción sobre ese centro. Digo, me permite ver, lógicamente, una distribución espacial, pero como acá no estamos haciendo en términos de arquitectura urbana o de otras cuestiones que no hacen a la comunicación, sino que queremos ver, a partir de ese mapa, cuáles son las relaciones y las articulaciones que faltan, ¿sí?, y sobre las que podemos sacar alguna conclusión, pero siempre a partir de lo que nos dicen, de cómo trabajamos con las mismas organizaciones que relevamos. Eso es lo que plantea este texto, ¿sí? Por eso vuelvo a este rol de nosotros como analistas y de las conceptualizaciones. No vamos nosotros a hacer análisis de escritorio, sino que durante todo el texto se habla de que tenemos que ir al territorio a poder encontrar y hacer lo más tangible posible en este orden de lo simbólico que estamos trabajando, aquellos fenómenos que estamos reconstruyendo, como les decía hace unos minutitos, ¿sí? Y por último tenemos el mapeo de actores, que se utiliza mayormente cuando trabajamos sobre un tema o sobre un problema social en particular, ¿sí? Que ahí no está en el centro nuestra organización, sino que por más que nuestra organización muchas veces participe, insisto que el eje es un tema o un problema en términos sociales, ¿sí? No en términos de problema a resolver, sino de problemática, ¿sí?
Y en esos entonces que se usan estos cuadros, en el texto lo tienen planteado por columnas, se definen cuáles son estas columnas, pero ¿qué es lo que quiero hacer yo? Describir cada una de estas organizaciones, de estos actores, cuál es su posicionamiento, su abordaje, su capacidad de incidir en un cierto tema, y después de hacer ese cuadro, entonces, es que yo puedo pasar a un gráfico, pero ahí es cuando yo paso al gráfico porque ya empiezo a, se me fue la palabra, a reunir, pero quería decir otra palabra, empiezo a reunir ciertas categorías de esos cuadros que me sirven a mí para analizar. Por ejemplo, si estoy, otro día les cuento un poquito más en profundidad para aprovechar a las chicas ahora. Hice un censo poblacional hace 2 años y luego me contarán si conocen del conflicto del lugar, en el predio de Playas Ferroviarias en Caballito. Si estás, Martín, ahí en Plaza Irlanda, estás muy cerquita. Del otro lado de la vía, es parte del predio que tiene tomado Ferro en los últimos años. Bueno, no me extiendo, como les decía, otro día les cuento todo el relevamiento, pero ahí este tipo de mapeos, el mapeo de actores, nos sirvió porque queríamos saber cada uno de los actores implicados, que insisto, otro día les traigo el estudio y los vamos repasando, tenían una posición diferenciada sobre la cuestión de hacer o no ese espacio como lugar verde y o emprendimiento inmobiliario, que incluía torres y un shopping, el shopping Palmeras. Entonces, a mí me servía como coordinadora de este relevamiento hacer este tipo de mapeos porque luego yo tenía que poder interpretar cuáles eran los posicionamientos a favor y en contra y desde qué lugar lo hacían cada uno, porque ustedes saben que puede haber 2 actores sociales que quieren la misma solución a un problema, el problema era la toma que hay por parte de 43 familias de ese predio, pero lo pueden querer llegar a esa misma resolución, pero con posicionamientos distintos o con intereses muy diferenciados. ¿Se entiende? Y termino con esto. Las organizaciones vecinales querían sacar a las familias, pero para hacer una plaza enorme. Y el emprendimiento inmobiliario, la empresa que está en alianza con Mauricio Macri, que tiene un montón de shopping ya en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, quería sacar también a las familias, pero como decía, para hacer un emprendimiento inmobiliario. Entonces, la política que buscaban de Estado era la misma, ¿sí? Que era el deshabitar esta zona, pero el objetivo final era completamente distinto. Entonces, a mí me sirve agrupar los intereses, pero también conocer cuáles son los posicionamientos más concretos. Y además, insisto, saber qué acciones hicieron previamente, si judicializaron su pedido, si hicieron acciones de incidencia, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco más complejo, insisto, el mapa de actores en sí mismo, cuando implica todo este detalle, pero después ese agrupamiento, cuando tengo problemáticas con muchos actores y un devenir histórico más largo, me sirve muchísimo, ¿sí? Sobre todo más para poder ver la capacidad de influencia de cada uno de estos actores, porque veo lo que hicieron y lo que lograron, entonces me sirven para eso. Sí, Martín, te escucho. Te hago una consulta. Sí. La elección del mapa que hagamos depende o sea, se me ocurre que en una organización es mejor el mapa de relaciones, si trabajamos con un barrio, el mapa de territorio, y si trabajamos con un conflicto, el último mapa que ahora se me fue la... Exacto, mapa de actores propiamente dicho, en eso es confusa la denominación, que también entra ahí una organización de la cual yo me paro, por ejemplo, insisto, el relevamiento de esto fue una solicitud de una empresa que se llama Playas Ferroviarias S.A., que es una empresa privada, pero que tiene composición estatal, que contrató a la Facultad de Ciencias Sociales para hacer el relevamiento. Ahí un actor era la empresa, así que también se enlistó la empresa. No es que desde donde yo me paro no funciona como actor descripto. Lo que pasa es que también necesito saber pormenorizadamente cuáles son los intereses de las otras entidades y qué fue lo que hicieron en torno a este tema, que era cómo resolver el desarrollo de ese predio, ¿sí? Entonces, en ese caso hicimos un mapa de actores. Lleva un poco más de tiempo, pero si alguno ya viene trabajando, por ejemplo, Jackie, en alguna de esas experiencias, ya por ahí tienen más información y lo pueden hacer. Si no, simplemente una cartografía, que es un mapa de territorio, o una red de relaciones, es algo muy sencillo y cualquiera de ustedes con un par de conversaciones y indagaciones ya lo puede resolver en pocos días. Y les digo, insisto,
como es de hoy a la semana que viene, puede no ser la organización con la que finalmente vayan a trabajar el resto del cuatrimestre, puede ser con esto, una organización a la que se acerquen alguna vez a la semana u ocasionalmente, pero para hacer esta dinámica nada más, o sí, si ya pudieron ir avanzando. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Vamos a aprovechar y se las preguntamos a Julia y a Fátima y listo. Y contestan ellos. Sí, yo una consulta que te quiero hacer. Yo siempre digo que hice la orientación en periodismo, así que estoy un poquito... Sí. Dale, bienvenido. Para hacer este mapeo, o sea, ¿conviene utilizar la técnica de la entrevista y de la observación? Exacto. El mapeo de las relaciones hablo, ¿eh? Sí, dijimos que siempre vamos a necesitar no hablar por ellos, no hablar por nuestros informantes, no hablar por los actores con los cuales estamos trabajando. Eso implica que tenemos que escuchar, que tenemos que entender cuál es su posición, que tenemos que poder ver en qué se diferencian, tal vez si hay algún tema o concepto relevante y poder ver si hay consenso, si eso me hace a mí cambiar mi posición o no. Eso lo puedo plantear, lo puedo transparentar, tanto en la relación con esa organización como con nosotros. Digo, este espacio también funciona para eso. Y lo que decías de la observación también es fundamental. Dijimos que es muy difícil hacer este tipo de trabajos, como decíamos hace un momento, desde el escritorio. Nos están interpelando estas herramientas a que mínimamente recorramos los espacios, los ámbitos en los cuales vamos a trabajar, porque es la manera en que podamos percibir cosas que solamente en los documentos o en las entrevistas no están. Así que sí, ambas. Conversaciones, por ahora van a ser conversaciones. Y te hago una consulta más. Sí. Por ejemplo, en el caso de esto que decía yo del club social. Sí. ¿Se puede hacer un recorte? Porque el club tiene como muchas actividades, ¿no? Y además trabaja con un sindicato, para un curso, trabaja con escuelas. ¿Yo puedo hacer un recorte que solo sea en lo que sería natación? No. Por ejemplo, sí. Sí, si trabaja articuladamente con otras entidades, ¿sí? Sí, podría ser el área de natación, que por ahí en otro club grande sería el departamento, acá tal vez no es un departamento, bueno, tiene esa entidad, pero sí, podría ser perfectamente esto para el ejercicio de la semana que viene. Después, como decías antes, para el trabajo final tiene que ser algo un poquito más completo. Para el ejercicio está bien. O sea, porque en este caso se da un curso de guardavidas que lo hace UTEDIC, que es un sindicato. Bien. Y además trabajan con escuelas porque van los chicos a la colonia, a las clases. Para el ejercicio de la semana que viene está perfecto. Luego acá estamos intentando machear, así que si alguien quiere hacer lo que ya es el trabajo del cuatrimestre con Martín, pueden en el chat o, insisto, en el WhatsApp de ustedes, intercambiar por ahí pareceres o iniciativas y hacer ahí un equipo. ¿Sí? Lo mismo para el resto, ¿eh? Les propongo que ya son gente grande, no hace falta que yo medie en las vinculaciones, pero que vayan haciendo, quienes quieran hacer de dos y no tengan aún pareja, que vayan haciendo un vínculo. ¿Sí? Buenísimo. Si bueno. Yo estoy súper abierto, si alguien quiere hacer el trabajo bien. En conjunto, buenísimo. Excelente. Bueno, ahora sí, una bienvenida más formal a Julia y a Fátima. A este espacio estamos simulando que estamos en un mismo ámbito físico, pero bueno, usamos esta herramienta de la virtualidad, así que le damos la bienvenida a nuestro espacio, les convidamos, si están tomando algo, les convidamos nosotros, el mate, el café, el agua, el té. Bueno, el objetivo de tenerlas hoy, con mucho orgullo de mi parte, como docente que las acompañó, fue poder mostrarle. No quiero decir si se puede porque no me representa, pero sí que es posible, ¿no? Llegar a la instancia final del recibimiento en tiempos óptimos y con buenos resultados, con esfuerzo, pero que es algo realizable. Y tienen la particularidad de que hicieron trabajos distintos y parecidos. Digo, hicieron análisis de casos distintos, ahora nos contarán un poquito más, Julia hizo un trabajo comparativo, Fátima no, pero Fátima trabajó con una matriz, Julia trabajó mucho en el territorio, pero la temática de la discapacidad / accesibilidad estuvo como eje transversal en los dos trabajos, lo cual me parece que es muy interesante. Y solo para marearlos también y marearlas, el objetivo también de que estuviera Julia en este sentido es que les pueda mostrar que hay mucho de lo que estamos viendo como herramientas que, como
digo, acá lo estamos viendo como muy propios de la gestión de una organización, pero que también podemos trabajar en términos de organizaciones, ¿sí? En plural, y que eso también fue lo rico de lo que hizo ella. Entonces, digo para marearlos en términos de que si alguno estaba con alguna idea, por eso yo les decía que también podíamos aprovechar y tantas preguntas que yo les hice la primera clase y la segunda para quienes se agregaron después, que se inscribieron después al seminario, era que también podíamos usar recursos de indagaciones, de relevamientos previos que hubieran hecho ustedes, y si alguno viene trabajando algo que no se restringe puntualmente a lo que sería un diagnóstico y una planificación en comunicación, pero les interesa el tipo de abordaje como el que hizo Julia, podemos ir por ahí también, ¿sí? O de análisis concreto de un caso, como hizo Fátima, y no es en términos de diagnóstico o planificación, como lo estamos viendo ahora, pero que también nos sirve, ahora nos va a contar qué hizo. Pero digo, es para confundirlos en términos de que puede haber flexibilidades en este ámbito si es que hay algo que es muy de interés de ustedes o que ya tienen insumos que les permitirían hacer eso en este muy corto plazo que tenemos, que no estuvo tan lejos del que ellas tuvieron, aunque no fue en el marco estrictamente de una cursada que lo hicieron. Pero fue a partir de una cursada, así que como no paro de tirar contradicciones, me gustaría que avancemos en que cuenten ustedes si tienen ganas. La que quiera empieza, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, pero aparte, porque tienen todos y todas en el campus sus trabajos para leerlo, quiero que puedan contar, más allá de que todos tenemos experiencias muy subjetivas, algo de este proceso para también fortalecer este optimismo que estamos tratando de transmitir en este ámbito a los compañeros, que la mayoría están retomando este ámbito de estudio después de bastante tiempo, así que poder contar de eso. ¿Cuál quiere empezar? Acá no hay protocolos. Primero saludamos, y segundo, bien. Francia, y tercero, Julia, si querés la que quiera. Bueno, ok. Entonces, está bien. Genial. Pensé que arrancar Fátima, pero voy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, mi trabajo, me recibí el año pasado, sí, a fines del año pasado. Mi trabajo, básicamente, como decía Juan, fue una suerte de intento de diagnóstico, de situación de los clubes de barrio y su relación con la accesibilidad y el protagonismo de personas con discapacidad en esos espacios. Un poco me hacía sentido cuando Wanda les sugería que los trabajos los vayan haciendo sobre espacios con los que ustedes ya tengan un vínculo, porque yo no hice eso. Entonces yo toda mi cursada, cursé algunas materias con Juan, no fue una sola. Entonces, no hice eso. Me aparecieron otras dudas o cosas interesantes en el camino, y la verdad que todos los trabajos que fui entregando en estas materias que cursé con ella eran todos de temas disímiles y de todo lo que me interesaba. Pero, sin embargo, uno de mis trabajos, cuando vimos accesibilidad, sí fue hacer como un primer relevamiento respecto del club en el que yo participo, en mi barrio, y eso me había dejado alguna data que me había interesado, que era como, yo en el club de mi barrio no me encontraba con personas con discapacidad, y cuando ella trajo el tema de la accesibilidad me surgió esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y dónde está toda esa gente y por qué no habitan el espacio que yo habito? Esa pregunta me quedó ahí dando vueltas. Entré a un trabajo en ese momento que ya ni me acuerdo de qué era, creo que era una entrevista, y me quedó ahí como 2 años. Y cuando retomé con Juan para empezar a pensar mi trabajo final, apareció eso como una de las opciones. De hecho, era una segunda opción, yo tenía otra. Y en algún momento empezó a ser una opción muy contundente, porque hay algo de empezar a buscar, hacer el trabajo sobre algo con lo que uno convive, ayuda muchísimo a que sea llevadero y a que llegue a algún lado. Yo me estaba enquilombando mucho y yendo por un lado que me parecía re interesante, pero del que yo no conocía nada, y igual me venía advirtiendo que ojo porque no lo vas a terminar haciendo, ojo porque te estás empantanando, no sé qué, y la verdad que hacerle caso fue un golazo porque me terminé recibiendo efectivamente, así que lo considero un triunfo.
Bueno, básicamente esto es un diagnóstico comunicacional que compara las situaciones de accesibilidad y sobre todo actividades en relación con las personas con discapacidad dentro de 3 clubes. Está cargada de un montón de posicionamientos políticos. Ese trabajo elige hablar de clubes de barrio incluso con clubes grandes. Es un trabajo que decide preguntarse por el rol del Estado en la garantización de esos espacios de discapacidad en los clubes. Elige pensar qué roles tienen los actores que participan de esos clubes. De hecho, incluye hacia el final un mapeo de redes para pensar en eso, ¿no? Como no solo qué interesante es que las personas con discapacidad participen del espacio barrial, sino por qué en algunos lugares está más garantizado que en otros, el rol de la ANDIS en todo ese proceso, la ausencia del Estado en la garantía de un montón de los derechos para que esas personas puedan participar del club de su barrio, las disputas de poder hacia dentro de los clubes. Nada, yo arranqué medio no sabiendo con qué me iba a encontrar, y resultó súper interesante todo el proceso, y con lo que preguntaba recién creo que Martín, digo, fueron básicamente entrevistas que después me dediqué a sistematizar y analizar, entonces fue muy fácil producirlo. Primero porque me encontré del otro lado con gente que estaba muy interesada en contar su perspectiva, y en general me pasó mucho durante la carrera, y supongo que ustedes también, que cuando te acercás al territorio y de golpe le preguntás a alguien por lo que hace, en general no te sacan cagando, en general hay como mucha disposición para eso, para que alguien escuche. Entonces me encontré con que había mucha predisposición, y que la verdad que no quiero decir que fue fácil, porque la verdad que no lo fue, pero fue accesible, fue entretenido. Por eso me parecía interesante esto que decía Wanda, como de busquen algo que ya los interpele ahora, o espacios que ya habiten, o que quieran habitar y entonces se están preguntando por cuándo hacerlo, digo, que sea algo que tengan a mano. No para facilitárselo, para no tener que esforzarse, sino todo lo contrario, para que los interpele. Bueno, es una presentación medio larga, perdón. Excelente, no, perfecto. Gracias, Juli. Fati. Bueno, muy copado. Yo no terminé de leer el trabajo de Julia, lo tengo que terminar, es una promesa. Pero bueno, tengo un problema que puede ser que mi perrita, esto es algo muy cotidiano, mi perrita ladre porque escucha ruiditos. Perdón, es muy chiquita. Listo, breve interrupción. Así que por ahí si apago el micrófono es por eso, para protegerlos. Y bueno, me quedaba pensando en lo que contaba Julia, que tiene que ver con unas dimensiones, o las otras dimensiones de la accesibilidad en las que yo trabajé, son diferentes, son las que en general asociamos más rápidamente a la discapacidad, que tienen que ver con barreras físicas, ¿no? O materiales, porque hablamos de accesibilidad y bueno, es eso. Concretamente lo que ella fue describiendo es la falta de o el funcionamiento deficiente de ciertos dispositivos en territorio, tiene que ver con esas barreras concretas, ¿no? Que tienen efectos y se materializan en eso, en que no pueda ir al club, en que no pueda circular por el club o habitar el club de la misma manera que cualquiera de nosotros. Mi territorio fue distinto. Mi territorio fue, o el trabajo se ubicó en un territorio virtual o digital, en una página web. Hice un diagnóstico comunicacional de un sitio web, no cualquier sitio web, porque es el sitio web de un organismo bastante importante, digamos, en el ecosistema nacional. Y bueno, es ANSES, es el organismo de la Seguridad Social, y yo trabajo ahí hace 20 años, y un poco responsable, Wanda, muy responsable, también me pasó de haber cursado con ella, y cuando tuvimos la clase sobre accesibilidad, se me abrieron los faroles así, y dije, ay, yo accesibilidad pensé que era una rampa en la oficina, y en realidad empecé a mirar las cosas desde otro lado, y mucho tiempo después, no mucho, pero un tiempo después, pude machear las dos cosas y encontrar un tema para mí tesina en ese momento. O sea, la antesala o el preludio de este trabajo fue tratar de completar el anteproyecto, que era la consigna para terminar el seminario con Juan.
que fue un montón, fue muy difícil hacer eso. Y ahí lo que surge es algo que me había quedado muy, muy clavado en la garganta, digamos. En 2017 se daba algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con respecto a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, un contexto también restrictivo de derechos y el traspaso de una gran cantidad de las pensiones no contributivas, que es la cobertura que se destina a ciertas patologías. Nótese ahí la marca de un modelo, ¿no? De clasificar. El traspaso de esas pensiones de un organismo a la ANSES. Y lo que nos pasaba a mis compañeros y yo, que en ese momento estaba en atención al público, es que no teníamos manera, no teníamos herramientas para resolver problemáticas. Primero, que pasaba lo mismo que ahora, que no quiero aburrirlos, pero voy a sintetizar, que había un problema de comunicación. Muchas personas no tenían manera de notificarse, no había forma de que recibieran la notificación, no eran accesibles esas notificaciones ya en ese momento. Ya todo esto es otra vez una película de terror versión 2. Bueno, y a mí me había quedado, nosotros en ANSES atendíamos... vieron que eso, esa pica, ¿no? Entre lo contributivo y lo no contributivo, ¿no? Los que aportaron y los que no aportaron. Los que trabajan, los que no trabajan. Esa división, bueno, empezamos a recibir un público con otras particularidades distintas a las que nosotros estábamos acostumbrados y acostumbradas, y no teníamos manera de resolverlo. Eso me quedó en el tintero, ahí. Muchos años después, hace sentido con la clase de accesibilidad que yo tuve con Juan en el seminario, que era justamente, creo que era con la gente de Filo, si no me acuerdo mal. Sí, está grabada muy caseramente, está en el campus, ese video es muy, muy casero, grabado con esta compu, así que bueno, se escucha como se puede, pero sí está Carlos García ahí que nos visita. Fue revelador, y entonces me puse a pensar todo este tiempo qué había, después de que se había terminado el macrismo, que teníamos otro gobierno. Estas referencias son a título personal, ¿qué había en la comunicación del organismo para las personas con discapacidad? Porque las pensiones normativamente, jurisdiccionalmente, quedaron en nuestro ámbito. Bueno, esa sospecha empezó a tomar forma y lo que hice eso fue hacer una evaluación primero de la web, y como parámetro, por una cuestión pragmática, voy a ser honesta, agarré la ley de accesibilidad, empecé a sondear a ver qué había sobre eso, y ahí están las pautas de accesibilidad web, y bueno, me puse a evaluar a ver si las cumplíamos o no. En el medio, cambió el gobierno. Y la idea era que ese diagnóstico pudiera plasmarse en un proyecto concreto, en una planificación concreta y dar las... Aparece el perrito. Toma protagonismo el perrito. Ya la eliminé. Adiós. No es tan grave. Sí. Perdón, podía pasar. Volviendo. Bueno, entonces la idea es que ese diagnóstico se convirtiera efectivamente en una propuesta con una planificación de mejora de los recursos y herramientas de accesibilidad en la página, porque a grandes rasgos yo sabía que había cuestiones que no estaban elementales, pero con el correr del trabajo y de la investigación del diagnóstico, me pasa que me es insuficiente el diagnóstico, digamos, la comparación solamente con el aspecto más instrumental o de las pautas de la web. Y ahí
aparece reivindicada nuestro rol como comunicadores y nuestra carrera, porque no es suficiente cumplir con criterios en la programación o en el diseño de una web o la función. Ahí se nos congeló Fátima. Ahí está. Ahí volví. Nos quedamos en criterios de programación, sí, como no era suficiente solo una parte de lo que tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, en esa búsqueda quedaba insuficiente esa categoría para analizar las cuestiones comunicacionales. Ahí me es necesario recurrir a otra conceptualización que es accesibilidad comunicacional y reivindicar nuestro rol como comunicadores. Que en general en el territorio digital la accesibilidad web queda del lado, digamos, de los equipos de tecnología o de los que hacen, no sé, la cuestión más estructural de una página o del diseño, pero todo con una cuestión más, una mirada más de la tecnología, de lo funcional, instrumental. Así que bueno, desde la accesibilidad comunicacional yo empiezo a ver que podía ser accesible en términos de cumplir con los criterios una página, o en este caso la página de la Seguridad Social, que era lo que a mí me interesaba ver, pero sin embargo se mantenía esa distancia entre lo que está en la página y lo que la persona finalmente entiende o puede resolver, no sé, entra a la página web para hacer un trámite y si el turno que necesita no lo puede sacar porque no está claro o hay contradicción, bueno, ahí de eso va mi trabajo. Entonces, fue por un lado triste porque no encontré un montón de cosas lindas, pero por otro lado hay un montón de cosas por hacer y bueno, en algún momento se podrá materializar o utilizar el diagnóstico para transformar la web. Tal cual. Pero me parece muy importante que vos en esta búsqueda por poder diagnosticar, yo no reparé la vez pasada, no me voy a meter ahí. Hay, digamos, ustedes saben que en el campo de las ciencias sociales hacemos un análisis de los sentidos y de lo que significan cada término. Sobre el propio concepto de diagnóstico, habrá un debate sobre el uso de esa terminología. Yo no me metí demasiado en eso por el tiempo acotado que tenemos. Si alguno quiere profundizar, esto de que se importó esta concepción bastante propia de la salud para fenómenos que, como vamos describiendo, tienen mucho poco que ver con esto de poder resolverlo con una medicación, con un tratamiento. La complejidad de los fenómenos que cada uno de ustedes va a traer las organizaciones queda muy lejos de la palabra diagnóstico versus lo que sería la solución, lo que sería, bueno, sí, la solución, ¿no? El tratamiento de la enfermedad, pero lo estamos usando acá sin problematizarlo demasiado, pero insisto, si quieren lectura sobre eso, lo podemos hacer. Pero sin irme tanto, lo que quería traer de lo que dijo Fátima sobre su propia búsqueda para poder encontrar una matriz, un elemento que me permita atravesar, tamizar, hay muchas metáforas en este sentido, aquel caso que yo estoy viendo por algún orden de las cosas que estuviera chequeado, que a mí me permite encontrar un cierto resultado sobre el que después incidir, me parece que es importante, que es necesario, que es una buena solución a los problemas que nos surgen cuando hacemos un análisis, que no excluye esta dimensión de la comunicación, no tan instrumental, sino como cuenta ella, que se abre un mundo que tiene que ver con las experiencias, que si esto fuera el marco de una consultoría o de los que ya no existen como tal, pero digo, había grandes proyectos de CONICET con financiamiento y muchas unidades ejecutoras, hubiera sido perfectamente uno de los estudios que hubo para poder hacer chequeo en grupos focales, estudios de experiencias de los usuarios, etcétera, para ver después qué habría que mejorar además del orden de lo subjetivo. Vos, en algo tan acotado como es un TIF, bueno, hiciste este estudio de aplicar una matriz a una web y poder además hacer tus propias observaciones, ¿se entiende? En otros estudios mucho más abarcativos, luego eso lo comprobamos y lo testeamos en otro orden de experiencias, ¿sí? Ahora vamos a escuchar a Pablo, pero lo que quería después de retomar, en el caso de Julia,
Julia, porque creo que es algo que les debe estar dando vueltas, también por lo que dijo Martín y porque es propio de todos los cuatrimestres. Julia no se quedó con un solo club, que podría haber sido perfectamente el de su experiencia inmediata. Y tampoco le resultó tan fácil, fue propio de lo que ella tuvo que hacer, de patear, de ir a encuentros donde hubiera diferentes personas para poder ir preguntando por referentes. Digo, encontrar los casos, construirlos y que lleguen a ser como tal objeto de estudio, no es una tarea fácil ni sencilla, pero se puede hacer. Acá traemos muy buenos ejemplos de que se puede llegar a buen resultado. Por eso, si te parece, Julia, escuchamos a Pablo, pero después si podés contar eso, me parece que les va a dar una pauta. ¿Sí? Pablo, adelante. Bueno, hoy lo estaba releyendo el trabajo, porque como lo entregué hace un año, se imaginan que yo me acordaba de qué se trataba, pero no me acordaba de un montón de particularidades. Entonces, me quedé pensando como el trabajo partía de una premisa que era la idea de las personas con discapacidad como protagonistas del territorio. Y sin embargo, mi trabajo no pone en voz a ninguna persona con discapacidad, que es casi una contradicción filosófica y metodológica incluso, de estar citando autores, pero además buscando promocionar el protagonismo de las personas con discapacidad y entrevistar, aunque sea, a ninguna, no poner una frase, no... Nada, eso como autocrítica, cuando lo estaba leyendo decía, acá refaltó esto, no sé de qué forma, pero faltaba. En algún momento había una iniciativa, una de los espacios, y es algo que se menciona en el trabajo, los espacios en general no están liderados por personas con discapacidad, están liderados por personas que habitan esos clubes y que por alguna razón tenían alguna conexión con la discapacidad, por interés, por familiares, por cuestiones de sus vidas, y se les despertó la iniciativa de hacer esto. Y el único club en donde el espacio de discapacidad estaba liderado por una persona usuaria de silla de ruedas, bueno, no la pude entrevistar por cuestiones personales de esa persona que en ese momento no pudimos. Entonces, nada, hay como algo para estar preguntándose todo el tiempo cuánto de lo que uno está diciendo y pregonando lo está poniendo en práctica o solo queda en lo discursivo, ¿no? Como, no, porque las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas. Bueno, yo no las hice protagonista en ningún momento del trabajo. Eso me surgió ahora con este cuestionamiento. Entonces, a mí no me pasó que fuera a preguntarle a esas personas ¿por qué no estás habitando mi club? Sino más bien, que primero que me cayó la ficha claramente porque no estaban en mi club, y había dos razones particulares. No había accesibilidad física de ningún tipo, pero además no había un espacio que promocionara eso. Y ahí es que me encontré con que había clubes que sí tenían esos espacios. En esa investigación del por qué, me encontré con eso. A raíz de mi participación en mi club es que conseguí el contacto de Racing, y en ese momento es que descubrí que en Racing tenían una movida enorme, y es el primer club que tuvo un área de discapacidad y que lidera a otros clubes para que lo hagan también. Digo, hay como una militancia sobre el tema.
Y además porque Juan me contactó con la Andis y a raíz de eso empecé a hablar con la persona que se ocupaba de la relación con los clubes de barrio, me facilitó contactos y en realidad me facilitó eventos. Me dijo tal fecha, había un campeonato que se jugaba acá en Racing y fui, tipo de cara dura. Llevé a una compañera de la carrera como para que me haga la gauchada porque me daba muchísima vergüenza. Y ella se paró en una esquinita y me esperó mientras yo encaraba, terminaban de jugar un partido y me acercaba al director técnico del equipo y le decía, hola, soy de comunicación de la UBA, estoy haciendo un trabajo sobre esto, y enseguida había muchísima disposición para pasarme sus contactos. Reuní, no sé, 6, 7 contactos, investigué un poco cómo laburaban esos clubes y elegí de esos 3 casos, que me parecían los más contundentes y los más disímiles además para poder hacer una comparación que fuera interesante. Bueno, esa fue la forma, ahí como medio mandada. Me parece que no hay otra forma de hacer territorio igual. Cuando se busca hacer trabajos de este tipo, no queda otra que exponerse, y digo exponerse porque es una situación de exposición fuerte, digo, ir a encarar a alguien que no sabe quién sos y que tenés que convencer de que te dé su contacto, de que te hable de algo muy personal. Digo, creo que no queda otra que hacer ese momento de exposición, que después termina siendo siempre muy fructífero, pero hay algo como de, bueno, nada, ir a mandarse y ver qué pasa. Que a mí fue lo que más miedo me dio, la verdad. Pero, sí. Bueno, un poco como Julia, voy a reconocer que tampoco incluí o forman parte de mi trabajo entrevistas o instancias de validación de las pruebas que yo hice en mi diagnóstico, personas con discapacidad, ¿no? Voy a hacer la salvedad de que inicialmente en una extensión de tesina entraban entrevistas, o parte de la metodología planteada era que yo pudiera entrevistar, no sé, 2, 3 usuarios, personas con discapacidad, que hicieran una navegación por la página con diferentes características. O sea, yo me imaginaba en ese momento una persona que utilice herramientas asistivas, no sé, por ejemplo, un lector de pantalla, o que navegue con otros periféricos o con el teclado. Bueno, diferentes escenarios como para que yo pudiera tener dentro de mis validaciones esas experiencias. Además, tenía previsto en la planificación que iba a surgir de este trabajo, o que iba a continuar este trabajo, generar una instancia, digamos, institucional de participación, justamente con actores clave, o sea, como productores de accesibilidad a personas con discapacidad, que participaran de la decisión de los contenidos y de la jerarquización de la información en la página. O sea, esa es la idea, no la abandono. Pero institucional, o sea, no en un trabajo que yo voy y le pregunto una vez, sino sistematizarlo, que sea un ámbito institucional en donde nosotros elaboramos contenidos desde el área de comunicación y tienen una validación, así como bueno, no sé, en este caso el contenido tiene que tener instancias de validación por jefes, qué sé yo, como para probar que ese contenido está bien y que podemos publicarlo. Lo mismo, la idea era incluir, qué sé yo, no sé, como está la parte de diseño, están los de prensa, están todos los que decidimos o resolvemos las cuestiones de los contenidos. Bueno, también tenía que tener una instancia de validación con sujetos, personas con discapacidad que pudieran evaluar o decidir si ese contenido estaba bien o no, o adaptarlo, lo que sea. Esa era la idea. ¿No? Por favor. Me parece importante, está buenísima la pregunta de Pablo, porque en realidad nosotros construimos las estrategias, nosotros
las construimos en base a los objetivos que nos promovemos. Nunca tenemos que hacer lo contrario, digamos. Nunca tenemos que pensar una estrategia. Eso siempre surge en los espacios de taller de tesis, de tesinas, lo hemos hablado. Generalmente las personas, a veces por intuición o por deseo, por ahí a mucha gente dice, me gusta o no me gusta hacer entrevistas. Entonces, en base a eso, diseño mi estrategia. Y no es eso, no esa es la manera. Se entiende que lo que voy a hacer, que es mi objetivo, ¿sí? Pasado infinitivo, básicamente, lo que yo quiero realizar es lo que me va construyendo la estrategia para poder lograrlo. Entonces, en este sentido, Fátima no hacía experiencias de usuarios, UX y todos los nombres que se pueden llamar hoy en día, sino que, dada la capacidad que ella tenía con las herramientas que tenía, la extensión permitida, en ambos casos de las chicas pasaron de tesina a TIF. Entonces, bueno, se planteó que era necesario hacer un estudio de la web y para eso ella encontró entonces esta matriz que le permitía tamizar el caso que ella había recortado con esa matriz, no es ni más ni menos que las variables que uno tiene que operativizar para poder hacer el análisis. Y en el caso de Juli me parece muy importante porque ella, a través de un interés y de un primer caso, logró este recorrido. Se puede llamar o no, voy a forzar un poquito el término, que se usa también para otras cosas, esto que se denomina efecto bola de nieve, en que ella lo usó más que para hacer un recorrido de una temática en torno a una población, que es el efecto bola de nieve, es que yo voy hablando, entrevistado, hasta que el tema se agota, hasta que todos me dicen lo mismo. Ese es el efecto bola de nieve, se puede explicar mucho más en complicado, pero básicamente es eso. Y ella acá, lo estoy forzando un poquito, insisto el término, lo usó no tanto para relevar información en territorio, sino para hacer el recorte de casos. Entonces fue un tema cuando ella iba a hacer un estudio comparativo, porque tiene que haber una justificación de por qué comparo. Si no, si es suficiente, analizo un caso en sí mismo. Pero ella pudo mostrar distintas experiencias que todas nutrían la cuestión, entre comillas, de cómo un club, gestiona la cuestión de la discapacidad / accesibilidad, y esto era un estudio comunicacional y no de gestión deportiva de clubes, etcétera, porque ella abordó constantemente la cuestión comunitaria. Y la cuestión comunitaria hace sentido, ya lo sabemos, en el paradigma de la comunicación que estamos parados nosotros acá, que es que no se puede comunicar si no es articulando, vinculando una organización con otras, que no hay comunicación efectiva como tal, por más herramienta que uses de la organización, si no se piensa en la articulación en el territorio, ¿sí? En el caso, digo, en que se trabaje articulación, ¿no? Que era lo que hacía ella. Y por eso fue interesante el recorrido que pudo hacer para llegar a esta comparación. Y vuelvo con lo mismo, puede resultar por ahí para ustedes confuso o complicado el hecho de que les estoy mostrando experiencias que no son tan estructuradas en la típica, podríamos decir, limitación al diagnóstico, a la planificación. Vamos a abrir también, insisto, si alguno o alguna tiene una iniciativa que pudiera acercarse a algo de lo que hicieron las chicas, voy a ser permeable en ese sentido, porque me parece que está bueno, como decían ellas, que las convoque, los convoque, que tengan cercanía con la problemática que van a abordar, que de algún modo también las y los interpele. Por suerte va a ser solo un cuatrimestre, pero lo que les decía desde la primera vez, van a dedicar tiempo. Lamento comunicarles que a fin de cuatrimestre, algún fin de semana, nos van a tener que dedicar. Entonces tiene que ser algo que los convoque, simplemente algo en automático, aparte de que no creo que sea para ustedes muy motivante recibirse así, va a ser algo tedioso. Entonces, que esto que implique o algo que les guste o que le esté dando vueltas, como le pasó a Fátima, que abrochó el sentido en una clase, o lo de Juli, que le gusta hacer territorio, entonces ir, venir, esa adrenalina también le gustó, también se sintió en algunas situaciones, la idea era no exponerse desde ya, pero también cuando sintió que había de algún lado un problema, eso le implicó dar un volantazo, ir para otro. Eso está bueno también, es parte del recorrido que va a hacer que ustedes también en las conclusiones después le pongan más ganas, y eso me parece que es muy rico de la formación. Y no importa la edad, el momento en que retoman esta actividad, es parte de la adrenalina que está buena. Y además me gusta esto de que se busquen alianzas, ¿no? De que todos, yo les conté, yo lo hice también una vez en la tesis de maestría,
buscar compañías que tengan que ver o no con el trabajo también son un apoyo, ¿sí? En este caso, ustedes tienen, para bien y para mal, acá estamos con las fechas de vencimiento muy estructuradas. Las chicas estaban con los llamados de finales. Ustedes, en lo posible, ya lo he reiterado varias veces, van a terminar este proceso ya en diciembre, ¿sí? Salvo alguna excepción que necesiten un poquito más, la idea es que podamos resolverlo ahora, básicamente, ¿sí? Martín, ¿habías levantado la mano? Sí, en base a lo que contaron Julia y Fátima, que se metieron como con dos organizaciones muy grandes, ¿no? Por un lado el ANSES, por un lado 3 clubes, pensando en la tarea que tenemos que hacer para la semana próxima, que es un mapeo de actores, digo, como que me parece que es un montón, entonces digo, ¿cómo tenemos que hacer el recorte? Si yo quiero hacer el mapeo de actores, por ejemplo, del club. Sí. Tendría que entrevistar a todos los miembros del staff que están en contacto con organizaciones, solamente al presidente del club. Vos dijiste en un momento, hace un ratito, que ibas a trabajar específicamente con el área de natación para el mapeo. Sí, estoy como... No de toda la organización. Entonces sí, vas a tener que hablar con ellos para que te hagan una descripción y te puedan ir comentando cuáles son las otras entidades con las cuales se vinculan, ¿sí? Y no solamente es de ese área, también estaría bueno que, aunque no trabajes con toda la articulación que haga todo el club de otras organizaciones, le vas a tener que preguntar a quienes comandan el área de natación con qué otras áreas del club articulan fuertemente, ¿sí? Para esta vinculación externa que se hace y hablar, sí, con esas áreas. Si tal vez no se llame comunicación, no sé cómo llaman el orden de este club, pero quien hace las relaciones públicas, la prensa, en cada entidad le llaman distinto, vas a tener que hablar con ellos, a ver si hay una vinculación, si cuando hay un campeonato, antes hacen una reunión con, no sé cómo se llama, la red de natación de clubes de barrio. Bueno, vas a tener que, sí, tenés unos días todavía, pero vas a tener que ir acercándote básicamente a esa organización para el mapeo nada más. Si no hay que hacer todo el diagnóstico, es plantear una situación, sacar una foto en particular, por ejemplo, en este caso, del área de natación. Bien, gracias. Sí, Irina. No, yo estaba preguntándote si están hablando todo de entidades sin fines de lucro, clubes. Yo tenía la idea de hacer algo que tenía que ver con un estudio, o sea, yo trabajo en una inmobiliaria. Sí, lo dije antes, Sí. Ah, no. Cuando decís las relaciones externas de ese lugar, o sea, yo pensé que era la comunicación interna de este lugar, o sea, cómo circula la comunicación, el mapeo de los distintos... Sí. Bueno, primero, yo al comienzo de la clase y hace un ratito dije que pueden ser organizaciones con y sin fines de lucro, con lo cual pueden ser entidades, organismos públicos o empresas. Por otro lado, vos no estuviste la clase pasada donde vimos esta diferencia de los diagnósticos, si fuera no para el ejercicio. Una cosa es el ejercicio de la semana que viene, que es solamente hacer un mapeo de una entidad, algo chiquito, concreto, para ir ejercitando un poco en esto de pensar a la organización con otras, ¿sí? Un tema. Con Luego, otras, claro. Con otras. Que no esa sería es la base. ¿Qué? No sería parte, o sea, yo pensé que nos íbamos a, mi idea era acotarme a cómo funciona la comunicación interna organizacional. No. O sea, ¿cómo el mapeo lo usamos hacia afuera. La clase pasada hablamos del diagnóstico. En el texto de Bruno está separado el diagnóstico, pero ya no es una herramienta que es mapeo. Ahí ya hablamos de diagnóstico, que es toda una parte de pensar la comunicación de una entidad. En el texto de Daniela Bruno hablamos de que analíticamente separamos el diagnóstico interno y el externo, ¿sí? Para el trabajo final, para el TIF, no vamos a quedarnos con uno de esos dos. Vamos a trabajar, ya estoy avanzando en la segunda entrega, todavía no hablamos de la primera, que es la que nos reunimos el 1 de octubre, va a ser la de noviembre, la del diagnóstico. Ahí no vamos a hacer una selección de comunicación interna o externa, vamos a trabajar en ambos sentidos, en noviembre. Pero para el ejercicio de la semana que viene tiene que ser con actores externos a la organización, porque la idea del mapeo como herramienta es ir a un escenario de articulación, que dijimos, de relaciones, de territorios, de incidencia, pero eso siempre tiene que ser en lo público, me refiero a atravesando la calle, digamos, no hacia el interior. Eso es de otro orden. No usamos los mapeos generalmente hacia el interior, salvo que sea
una entidad muy, muy grande, pero para una empresa pyme, en este caso, el mapeo no sirve. Así que sí, tenés que hacer la inmobiliaria en relación, como yo lo había dado de ejemplo ya, la vez pasada o la anterior, el ejemplo de la inmobiliaria, con la Cámara Inmobiliaria, si está en la Ciudad de Buenos Aires, con el ente regulador, si está en un municipio, con la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta. Ok. ¿En el caso de un colegio, en lo externo pueden ser los vecinos? Sí, también la comunidad local, y te acuerdas que hablamos la otra vez que lo externo en el caso de la escuela iba a ser también la Dirección General, que se me fue el nombre, de escuelas privadas, claro. ¿Te acuerdas que hablamos de tanto en términos de lo público, por público me refiero a lo estatal como lo de no estatal, podría ser la comunidad en general, pero también podría ser lo que tiene que ver con... espérame que estaba leyendo el mensaje. Puede ser también con entidades barriales, con un club como el de Martín, que la escuela tal vez articule porque hace actividades conjuntas, porque va a hacer la visita a la biblioteca barrial, etcétera. Perdón. ¿También entrarían como externos las familias? Esperame un cachito. Las chicas me parece que se tienen que retirar porque tienen un compromiso. Perdón. Bien. No hay ningún problema, lo habíamos conversado. Así que si quieren a las chicas las libero, les agradecemos y seguimos. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a las dos. Ánimo que se puede, es posible. Gracias. Voy a agarrar un panuelito. Espérame un segundito. Mientras, ¿ustedes saben si quedan grabadas las clases en algún lugar del sitio? Parece que no. No quedan grabadas. Ok. Buenas, acá estoy. No, Irina, no quedan grabadas porque estamos usando la plataforma de la UBA que no permite grabar estas clases y además es similar a las clases presenciales. Vamos de vuelta, Ani. Decíamos entonces, la escuela, que sería la organización donde nos paramos, va a tener una vinculación con el barrio, ¿sí? Con la comunidad. Y en eso vamos a tener tanto, eso lo vas a tener que contar vos, lo digo muy a grandes rasgos y después vos profundizás. Van a estar tanto la comunidad educativa, que son las familias propiamente dichas, como el resto de los vecinos, que vos no vas a tener que contar cómo se vinculan con la escuela o no. Si es a través de organizaciones barriales, si es a través de una iglesia o alguna institución de otro credo, del municipio o del gobierno local, digo, vas a tener que encontrar que seguro lo están establecidas esas relaciones que hacen al desarrollo de la institución en la cual vos te estás parando. Y que seguramente para mejorar su comunicación, vos después vas a poder encontrar cuáles serían esas entidades a fortalecer la vinculación o a generarla si hasta ahora no existe, ¿sí? Por lo que seguramente le va a brindar, que es lo que vos vas a encontrar. Bien, gracias. Pablo. No se te escucha, Pablo. Estás muteado. Bueno, gracias. No, lo mío era también con respecto al diagnóstico de la semana que viene. O sea, yo lo quería hacer. No es un diagnóstico, esperen, es un ejercicio de mapeo. Porque si no se van a asustar y falta una semana. Perdón. Sí. No, sobre el mapeo. Sí, bien. Yo lo estaba pensando sobre el lugar en el que yo trabajo, que es la Secretaría de Formación de AT Capital. Sí. Lo estaba pensando como algo más interno por la dimensión y el tamaño de la institución. O sea, lo puedo hacer como algo externo pensando la relación con el Instituto Superior de la Carrera de la Ciudad, con el INAP, o lo que ya no existe del INAP a nivel nacional, pero también a nivel interno hay también toda una dimensión de la institución para mapear del resto de las secretarías, las juntas internas del propio sindicato,
específicamente vinculado a la formación y la capacitación. En este caso va a ser externo, porque insisto, una cosa es que vos hagas un relevamiento del organigrama, como decía antes Fernando, que va a tener mucho que ver con la etapa diagnóstica. No estamos haciendo un diagnóstico para la semana que viene, estamos simplemente aplicando una de las herramientas que es el mapeo de actores, con lo cual sí es hacia el exterior. Luego, todo esto que tenés presente que vas a estar recabando en estos días, guardalo, porque eso va a ser la primera entrega y la segunda, y te va a servir para todas las instancias del trabajo. Pero ahora es hacia afuera, porque reitero, es la manera en que vamos a empezar a observar cómo se inserta esa organización en ese espacio social que estamos empezando a estudiar, que estamos desentrañando, ¿sí? Que estamos empezando a reconstruir para poder sacar conclusiones. Primero vamos a mirar hacia afuera y después eso que vos llamas comunicación interna, que tiene que ver con el organigrama y la circulación informativa y del poder y de incidencia hacia el interior de la organización, lo vamos a tomar en cuenta, no lo borres, digamos. Bueno, dale. Dale, Pablo, ahora sí. Perfecto. Bien. Hay un tema. ¿Qué otras entidades lo tenés que hacer vos? Es parte del ejercicio. Ahora, te estoy molestando. Pero en el ejemplo de la panadería, ten en cuenta que la unidad consumidores en sí misma la puedo volcar en el mapa, pero yo tengo que poder, y claro, exactamente, estaba buscando las palabras, la tengo que poder hacer tangible. Entonces, en el caso de los consumidores o de los compradores locales, yo lo pondría a grandes rasgos, pero si vos no vas a poder analizarlo porque no están agrupados de algún sentido, podés plantearlos, pero en realidad empezar a individualizar esos otros actores, que sería, por ejemplo, me dijiste recién proveedores, ¿sí? Proveedores en general, no, por ahí son algunos mayoristas, concretamente los que compren, o por ahí hay un ente... no hay un ente regulador de la harina, pero sí puede haber, como hablábamos las primeras clases, por este caso de otro compañero que había trabajado también con una panadería, que yo conté, ¿te acordás que había como proveedores de harina? En realidad, claro, en realidad eran 3, exacto, eran 3 en realidad, por semana, claro, exacto, entonces ahí es Molinos Chacabuco. Después va a ser te planteo otro tal vez, no sé, por ahí hay un ente, estoy con ente, puede haber alguna organización, un comedor barrial, alguien al que ellos le donen tal vez la comida que desechan porque no lograron vender o porque salió mal o lo que sea. Eso también incluirlo, aunque no haya una actividad hay cámara de panaderos, Cámara de panaderos. Hay una cámara de panaderos. Bien, exactamente, el sindicato desde ya, etcétera. Sí, exactamente. Ya sabemos, Pablo, quién es el que va a llevar los chipá a la clase presencial. A la clase, sí, ya. Se vendió solo, exacto. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta sobre esto, que tenga alguna duda sobre la organización para el ejercicio del mapeo? No se adelanten. ¿Puedo hacer una pregunta, un segundo? ¿Cómo no, Irina? Por ejemplo, Dale. los portales, alguna cosa digital, portales o el CRM, ¿estarían dentro del mapeo? No sé qué es CRM. Externo? O ¿Qué sea, es hay un CRM con el cual es un software de gestión inmobiliario que es externo, que en general todas las inmobiliarias lo tienen. Y después está Zona Pro, por ejemplo, Mercado Libre, son externos, pero son muy fuertes para la actividad. Y interactúan, además los usuarios de esos portales te califican, o sea, hay mucha... Bien, ¿qué piensa el resto? Así lo vamos ejercitando juntos. Son portales que condicionan la actividad lucrativa y el posicionamiento, la visibilidad
pública de la organización que estamos estudiando con Irina. ¿Qué les parece? ¿Condicionan su desarrollo comunicacional? Por supuesto. Por supuesto. Exacto. Por supuesto. Por supuesto. Yo no sé el funcionamiento de ese campo, pero desde ya que sí. Si condicionan la actividad, por supuesto que sí. Sí, todo lo que condicione la actividad. Okay. La actividad y la Perfecto, visibilidad, que toda vez que analicemos la visibilidad pública, estamos viendo cuál es su desarrollo comunicacional. Pero entonces entraría también Google, en los comentarios Google, entraría Instagram, entran todas las cosas, digamos, que condicionan también, porque la gente busca todo lo que es inmobiliario de manera digital ahora. Pero Google es un actor para vos en este caso, en el caso de la inmobiliaria, ¿se transforma en un actor con el cual se relaciona? Bueno, por ejemplo, la dirección, las directivas como de cómo llegar a la inmobiliaria, la pueden buscar en Google. Yo tengo el negocio está registrado en Google, o también me pueden poner comentarios positivos, negativos, fotos, o sea, hay cosas que suceden ahí en Google. Y en Pero los Instagram, que suben los comentarios serían los clientes, ¿o no? Es la gran discusión de que son plataformas. Sí, sí, pero no solamente por externo, me refiero a cualquier cosa que pase por la calle, me refiero a que haga sentido para lo que implique las relaciones, si haces uno de relaciones. Y mucho más, bueno, a mí muchas veces me dicen, estás bien calificada en Google, por eso te elegí. Bien, me parece que sí, tiene que ver. En Maps, estás queriendo decir en Maps, ¿no? Claro, como cuando uno busca un restaurante o claro, en Google Maps. Bien, no, las calificaciones de Google, que son las que cuando uno busca determinada empresa, puede ser gastronómica, no sé, inmobiliaria, lo que sea. Cuando querés una referencia de si algo es bueno o malo, en Google tenés algunas referencias de usuarios. A mí algo no me cierra en el sentido de que vos lo que querés articular es la vinculación con los clientes, no con esas mediaciones con tus clientes, en todo caso. Al final y al cabo estamos pensando en cómo se relaciona con los consumidores, con los clientes locales, ¿no? Estás hablando de los clientes locales de la inmobiliaria. ¿Dónde está ubicada la inmobiliaria? ¿En Capital? Villa Crespo. Sí, en Villa Crespo. Bien. Agregala perfectamente si a vos te sirve para que estemos cerquita. Sí. Ojo que te caigo, la podés agregar, pero me parece que para que vos puedas incidir en lo inmediato también te va a servir lo que es la Asociación de Vecinos de Villa Crespa, como estoy en el barrio lo conozco. Agregalo, pero también empezá a pensar en aquellos otros actores con los cuales vos tengas una capacidad de incidencia inmediata, ¿sí? Y sobre la que puedas incidir, porque sabemos cómo no funciona, o mejor dicho, no sabemos cómo funcionan esas plataformas, en el sentido de que no se termina de saber cuáles son los criterios finales, ¿no? Que actúan en las calificaciones, etcétera. Agregalo, porque es algo que condiciona tu actividad, pero toma en cuenta también esos otros actores sobre los cuales vos podés incidir inmediatamente. No estoy comparando la llegada de la Asociación de Vecinos de Villa Crespo con Google, no estoy viendo cuántas personas son. Lo que estoy diciendo es que todo conforma, en todo caso, como decías vos, el exterior de tu actividad, ¿sí? De tu inmobiliaria. Así que agregaría todos los que creas que son tanto zonales como a las personas que se llegan a través de estas plataformas. Exacto. Bueno, gracias. Sí. Martín. Sí, una pregunta que quería hacer a raíz de lo que dijo Irina recién. Cuando hacemos el mapeo, ¿no? Que es la relación que establece la organización con otros actores, organizaciones, colegas. ¿Incluimos, por ejemplo, lo que es el trabajo en redes o grupos de WhatsApp? ¿O eso no entraría en el mapeo? Los grupos de WhatsApp, las redes, lo que acaba de decir Irina, son medios en este sentido, ¿sí? ¿A qué actores te estaría acercando los grupos de WhatsApp?
por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de natación, a veces tiene que comunicar algo a los que hacemos natación y utilizan el WhatsApp. Pero eso es un canal, no es un actor. Ahí no hay un actor en particular. Ahí el actor en todo caso es el equipo de natación. Después si se comunican por mail, por teléfono, por WhatsApp o hacen reuniones presenciales, lo vamos a ver cuando hagas el diagnóstico comunicacional en su totalidad, si lo seguís haciendo con este club. Ahora es solamente un mapa de articulación, con lo cual en todo caso, si lo que me estás hablando es la invitación para el campeonato de natación, ahí es el equipo y por otro lado el actor, el equipo que conforma al mismo club, y ahí el actor a incluir en el mapa es la Federación de Natación de no sé qué localidad o nacional o amateur, no sé cómo se llama, pero ahí el actor es la federación, el club en todo caso usa ciertos canales de comunicación para convocar a su equipo, pero ahí no es un actor la plataforma o el canal por la que se comunique, ¿sí? Entiendo, sí. ¿Sí? Y le digo a Irina, me parece que antes de complicarte, Irina, con la red de relaciones, perfectamente, si estás en una localidad como Villa Crespo, en una localidad, mira, me agrandé por estar acá, en un barrio como Villa Crespo, podés hacer una cartografía, que es agarrar un mapa de Villa Crespo y ver cuáles son los actores locales que en Villa Crespo que se vinculan con la inmobiliaria, ¿sí? Y como decía yo recién, se usa como punto de partida el mapa geográfico, que en este caso podría ser Villa Crespo o podría ser como una 15, que es un poquito más amplio y que tal vez a vos te da un poquito más de herramientas para incluir asociaciones vecinales, al gobierno, a la comuna, te voy diciendo, ¿no? Tenés la comuna, dentro de asociaciones, tenés asociaciones vecinales, pero también, vuelvo a defender mucho el barrio, tenés también distintos agrupamientos culturales que pueden tener que ver con la actividad, digo, si se relacionan de algún modo con lo que ustedes hacen, si eso hace que la Cámara participe en algún evento que le dé valor a la zona para poder contar todo lo que tiene que ver con la inserción del barrio en la movida cultural, hay mucho recorrido de eso. Entonces, si te sirve tal vez una cartografía, por ahí te resulta un poco más concreto y asequible en esta instancia solamente para un ejercicio, ¿sí? Lo otro te puede servir en un mapa de actores, lo veo por ahí un poco amplio para algo que es un ejercicio nada más y que te va a acercar más al diagnóstico en su totalidad que a esto que estamos haciendo, que es un pequeño recorte. Okay, bueno, por ejemplo, en Comuna 15, donde está incluido Villa Crespo. Te hago una pregunta, por ejemplo, los porteros son un tema, los podemos poner como porteros. Sí, totalmente, sí, porque son los que además cuentan cuáles son las casas disponibles a los que van preguntando. Los que conocen todo el barrio. Exacto, exactamente, sí. Diego. No, bueno, primero pensaba en la asamblea vecinal que está abajo del puente, llamémosle del tren, en Villa Crespo. Exacto, ahí en Juan B. Justo. En Juan B. Justo y Corrientes. Y después, para el caso que estamos abordando con Fernando, de una pyme, primero pensaba en las cámaras ya sea del sector de aceros para afrontar impuestos o pedir incentivos a los entes regulatorios. Es decir, quejarse si hay costos que no pueden afrontar o ver cómo posicionarse. Y te interrumpo una cosa antes de olvidarme. A veces ciertas ramas de la producción tienen organismos de control de lo que son los residuos. Si en este caso también estuvieran implicados, no dejen de incluirlos, porque esos son también actores primordiales para la articulación interinstitucional, ¿sí? Sí, de hecho lo primero que pensé es en las evaluaciones externas de calidad como ISO, pero en realidad creo que
va un poco en la medida de lo de Google Maps, medio que sería un mediador o una forma de llegar a... así que eso creo que también me lo anotaría al margen, ¿no? Bueno, veamos, agréguenlo si quieren con otro color cuando lo planteen y lo conversamos bien cuando describan el caso, para no contestarles algo así a las apuradas que puede implicar después una eliminación, pero piensen lo de los residuos también, que me parece importante porque sí, han hecho una clausura. Han participado en una, ¿cómo se llama? Una jornada de la UNDAD, de la Universidad de Avellaneda, pero como patrocinadores nomás. Entonces, no sé si es que llevaron algún disertante para hablar de eso o simplemente, bueno, apoyaron la movida de la universidad, que uno de los ítems era el medio ambiente y los residuos. Y pregunten un poco porque no es menor, me parece algo que es importante. Si después establecen además una vinculación con una universidad, si llegan a hacer un convenio de pasantías, etcétera, etcétera, está bueno eso. Sí. Pablo. Sí, gracias. Sí, acá igual no estamos haciendo estudios de audiencia, ni chequeo, vuelvo a lo mismo, ni verificación de experiencia de usuario. Voy un paso muy antes, está mal dicho, pero mucho antes, que es para la articulación externa. Y también tenemos que tener en cuenta que ni siquiera en el caso de un diagnóstico podemos llegar a contar con todas esas herramientas y hacemos indagaciones de otro tipo, ¿sí? Así que tampoco se compliquen con grandes despliegues que no estarían a nuestro alcance. Son muy caros los estudios en recepción, los estudios de audiencia, y somos conscientes de eso, ¿sí? Así que veremos cuáles son los indicadores que sí podemos usar y cuáles no podemos llegar. Hay herramientas que vamos a ir viendo. Fíjense, porque Fátima, por ejemplo, hizo eso también. De hecho, Google mismo te hace estudio, te tira reportes sobre navegación. Así que tenemos algunas herramientas en algunos casos a las que podemos acceder, pero somos plenamente conscientes, no estamos haciendo estudios de audiencia, ¿sí? O en este caso, estudios de audiencia me refiero a lo que podría ser encuestas, ¿sí? Estudios sobre percepción de la inmobiliaria en el barrio. No es eso lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, ¿alguna otra duda o preocupación para la semana que viene? Que es solamente un ejercicio, ¿sí? Tómenselo con calma. ¿Algo más que quieran comentar? Preocupaciones ¿no? Muchas, pero vamos a ponerle onda para el ejercicio. Delen, por favor. Sí. Y para la semana que viene, déjenme que repaso lo que les había compartido. Vamos a tener algunos elementos para pensar lo que tiene que ver con planificación, pero vamos igual tranqui. Hay textos, están en el campus, para pensar la planificación, pero para ir viendo hacia dónde nos orientamos. No vamos a cerrar concretamente en la clase que viene desde ya lo que es el diseño de una planificación. Vamos a arrancar y después de nuestro primer encuentro seguimos con lo que son las estrategias. Voy a agregar algunos textos también y por si a alguno le gusta, les voy a compartir también sobre cartografías, como les decía, que es algo que se está usando muchísimo ahora, algunos otros textos también más particulares para ese tipo de mapa, por si alguno lo quiere tener. Les sugiero que por un tema de espacio de servidor y cuestiones que no voy a adentrarme porque no manejo,
a ustedes después de terminar la cursada, muy pronto les va a dejar de aparecer esta aula virtual. A mí me dura un poquito más, pero tampoco. Entonces les sugiero que todo lo que ustedes quieran lo vayan descargando porque tal vez en marzo ya no pueden ver el aula. Entonces, sea porque continúan el trabajo o porque les interesa algún texto, háganse un backup a tiempo, ¿sí? Así pueden leer cuando tengan ganas. Bueno, entonces luego les voy a enriquecer, como les decía, de más textos, pero tienen, si no, ahí también los que son para la semana que viene y traen el mapa y con tranquilidad lo conversamos, lo charlamos. Va a ser solamente una práctica, una herramienta que van a usar luego, que van a retomar luego, si es la misma organización con la que van a hacer el trabajo de fin de año, para las clases sucesivas, ¿sí? ¿Serían los textos de la unidad 3, Wanda? No, todavía estamos, espera, que se me fue la pantalla, ahí. Seguimos en unidad 2. Seguimos en la unidad 2, exacto. La unidad 3 va a ser después de nuestro encuentro del 2 de octubre. Sí, todavía estamos en la 2, exacto. Bueno, les mando un abrazo, vayan a descansar, ya que el día ha sido largo. Sí, Fernando, espera. ¿Cuáles serían los textos para leer, entonces, más allá del mapeo? Están acá. Para la clase que viene, hoy se me volvió a salir, los textos son el de Martínez Cantó, el de Mazzoni y el Uranga, que dice lecturas para el jueves 11 de septiembre. Ah, perdón, ahí está. No pasa nada. Listo. No pasa nada. Vayan a descansar. Dale. Bueno, nos vemos pronto. Abrazos. Gracias. Chao, gracias. Chao.